Hola, esto es Diálogos Universales, es nuestra segunda emisión y nuestro equipo de trabajo está conformado por Evelyn Cisneros, Oscar Villanueva y Raúl Flores, así como su servidora Diana Ortega. Es un gusto estar con ustedes y pues bueno, vamos a hablar un poquito de quiénes somos nosotros. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes, mi nombre es Evelyn Cisneros, estudié la licenciatura en arquitectura y actualmente me encuentro cursando la maestría de desarrollo pedagógico. Hola, buenas tardes, mi nombre es Raúl Flores Ruiz, estudié la licenciatura en Administración de Empresas, actualmente doy clases en la carrera de Administración de Empresas, Comercio Internacional y Administración Turística. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Oscar Villanueva, estudié Ciencias de la Computación y pues mis áreas de especialidad son las matemáticas y la programación. Por último, su servidora, Diana Ortega Santamaría. Yo estudié la licenciatura en Consultoría y Derecho. Actualmente me encuentro laborando en despachos, así como en el área docente de la universidad. Bueno, pues el tema de hoy es muy importante para todos nosotros, es protección de datos. ¿Qué sabemos acerca de la protección de datos? Bueno, la verdad es que es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque muchas veces las personas solemos a veces no tener esa conciencia, ¿no?, acerca de la importancia de la protección de los datos. Está claro que desde que nosotros somos pequeños, nuestros padres a la hora de registrarnos, ¿verdad?, están proporcionando datos que van a ir plasmados en lo que es el acta de nacimiento, un documento muy importante y que sin duda alguna son datos que forman parte de nuestro historial como individuos, ¿no? Desde luego, con el paso del tiempo, conforme vamos creciendo, en mi opinión, pues vamos generando multitud de datos que desde luego hay que proteger, hay que resguardar y hay que ser muy responsables a la hora de compartir ese tipo de información con personas con las cuales convivimos día a día. Bueno, yo pienso que no solamente el resguardo es con las personas, sino actualmente las tecnologías también nos piden que nos registremos, que demos nuestros datos. Un ejemplo de esto sería Uber. Ese tipo de tecnología, nosotros aceptamos las condiciones de uso sin siquiera leerlas, ¿no? Entonces, lo que le estamos dando es información muy, muy privada nuestra, que debemos de estar checando eso, porque hasta nuestro número de tarjeta le damos y queda claro en su aviso de privacidad que ellos pueden hacer uso de nuestra información como ellos quieran, a pesar de lo que diga nuestra ley federal. Bueno, no solo también esta aplicación como Uber, sino también comentando hace ya unos días con nuestra compañera Diana, también los bancos. Al momento en el que nosotros nos estamos dando de alta o registrándonos para contar pues con lo que nos otorgan dichas instituciones, pues también estamos haciendo el uso de nuestros datos con ellos y posteriormente, ¿no?, que luego te empiezan a llamar, que al trabajo o a la casa y te hablan de otro banco y dices, bueno, ¿cómo obtuvieron mi información, no? Entonces aquí ya empieza a ver lo que es la distribución de todos tus datos y no sabes ni para qué uso lo hacen, que a lo mejor intencionalmente no se ve así porque ellos, pues los demás bancos están haciendo su trabajo, ¿no? Lo que quieren es pues ofrecer los servicios y ver que pues de alguna manera u otra tú puedas acercarte a ellos, pero sí corremos un riesgo porque prácticamente los datos se están regando y no vayámonos tan lejos. En internet, solo con buscar tu nombre en Google ya apareces ahí registrado y te salen una serie de datos que ¿cómo se llama?, se empiezan a manifestar de manera muy inusual. Por supuesto, recordando, lo que nos comentaba el maestro Oscar, efectivamente nosotros tenemos una ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares. ¿Por qué lo resalto de esta manera? Bueno, como su nombre lo está diciendo, es de esos datos que nosotros aportamos a aquellas personas físicas o morales que hacen uso de nuestros datos de manera muy particular, aunque sea redundante, para fines principalmente de lucro, entre otras cuestiones. Esta ley se dio en el gobierno de Felipe de Jesús Hinojosa el 5 de julio de 2010, es decir que no es nueva, ya tenemos prácticamente 6 años con esta ley y lo que
falta ahora es más que nada que la conozcamos, porque si bien es cierto que es un compendio legislativo y puede tener alguna terminología demasiado compleja, sí abarca aspectos muy importantes como lo que se comentaba acerca de ese aviso de privacidad. Es muy importante que nosotros sepamos que contamos con ese derecho para que podamos hacer ejercitar aquellos derechos que son de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto a nuestros datos personales. Maestra, no sé, y espero que me lo pueda aclarar y aclarar a quien nos está escuchando, si el aviso de privacidad contradice nuestra ley federal, ¿qué pasa en esa circunstancia? ¿Quién tiene la razón? Principalmente, aquí hay que recordar que si nosotros vamos a proporcionar datos, es porque de alguna manera podemos presumir que hay voluntad. Nosotros vamos a transmitir a un responsable esa información. Por ende, él debe obligatoriamente de presentarnos ese aviso de privacidad para que nosotros sepamos en qué condiciones estamos aportando la información. Si este aviso de privacidad no llegara a darse, efectivamente se está violando un derecho que nosotros tenemos, que es prácticamente inalienable. Sobre todo porque estamos hablando de particulares, que es lo que esta ley nos está respaldando. La ley contempla un procedimiento principalmente de carácter administrativo para que tú puedas presentar prácticamente no sería, sí, tu juicio o tu queja, si lo quieres ver de esta manera, y que se te restauren en todo caso tus derechos, porque estamos hablando de datos que son propiamente delicados. Asimismo, la ley es importante recordar que contempla sanciones que incluso prevén la pena privativa de libertad. Son cuestiones que no se deben de echar en saco roto, principalmente. Bueno, también ahorita nombrando esta parte, ¿no? Ya mencionamos, por ejemplo, esta aplicación o este servicio de Uber, ya hablamos de que con solo los bancos la información que contiene de nosotros, cómo lo manejan, cómo lo reparten. Ahora también otra parte, esta dichosa página en internet que luego nos llegamos a topar con tan solo escribir nuestro nombre, la página Duolingo, donde aparece tu nombre, prácticamente si ya estás recibido, en qué escuela estudiaste y aparece tu cédula profesional, ¿no? O sea, cómo es que esta página puede tener acceso a tus datos, porque de alguna manera u otra no te llega ningún aviso en el cual puedas determinar que pueden hacer uso de esa información. Entonces, ¿cómo es posible ahí que sean vistos por gente y de alguna manera u otra se prestan malas intenciones, ¿no? Porque de antemano está ahí registrado la cédula profesional, ¿no? Sabemos que se da un mal uso con respecto a eso. Entonces, maestra, es de recordar que nuestros datos de cédula y profesional no son como tal de dominio público, pero quien pueda acceder a ellos, no hay ningún problema en acceder con nuestro número de cédula, con nuestro nombre. De hecho, la SEP ofrece ese servicio como tal en su página. Entonces, esa página no está incurriendo en ningún delito, por así decirlo, pero obviamente incomoda porque esa información nosotros presumimos que es exclusiva de la SEP, pero le digo, la misma SEP puede proporcionar a terceros el acceso a esa información sin ningún problema. Bueno, hay que recordar las excepciones que contempla hay que recordar las excepciones que contempla esta ley con respecto a quienes sí pueden tener esa información, y bien lo dice, son las sociedades de información crediticia. Esto, aunque sí nos genera muchos inconvenientes, porque principalmente se están manejando información para ofrecernos servicios financieros, están de alguna manera regulados en este sentido. Y otro es precisamente aquellas personas que recolecten los datos, que sea para uso exclusivamente personal y sin fines de divulgación, pero principalmente de utilización comercial. Entonces, bien lo comentaba también el maestro Oscar, también aquella información que es
de dominio público, pues efectivamente que va a estar en bases de datos que van a estar autorizadas. ¿Qué es lo que debemos hacer en un primer momento? Bueno, poner atención a las cuestiones que van de acuerdo al aviso de privacidad, porque si tú, retomando lo que se comentaba hace un momento, no lees bien tu aviso de privacidad, ahí tú estás de alguna manera haciendo, más que caso omiso, estás aceptando las condiciones que te están manifestando. Y posteriormente el responsable puede compartir tu información incluso con ciertos terceros. ¿En dónde vamos a saber cómo se está manejando esta información? Pues precisamente en ese aviso de privacidad. Si tú en algún momento tuviste algún acceso, maestra, y con alguna institución y no se completó lo que es el análisis de ese aviso de privacidad, posiblemente, por ahí fue en donde esa información se pudo transmitir a terceros. Entonces, bueno, sí, yo lo que sé aquí directamente es que podemos en todo caso solicitar a la página que está emitiendo nuestros datos amablemente que por favor no los divulgue, porque pues nos causa algún tipo de incomodidad en primer lugar. Y esto desde luego lo vemos en las bolsas de trabajo, ¿no? Que es algo muy habitual cuando solicitan los currículums de los candidatos, ¿no? Muchas veces cuando solicitan dichos currículums, pues estamos a merced de que otras personas, pues definitivamente tengan acceso a esos datos tan personales, tan privados de cada uno de nosotros. Aquí desde luego yo tengo una pregunta y quiero plantearla con todos ustedes, ¿no? Bueno, entonces cuando se presenta esto de las estafas vía telefónica, ¿cómo se da esto, no? O sea, ¿cómo es que tienen acceso a esas bases de datos, no? Y sobre todo, ¿quiénes son los cómplices en todo esto, no? Porque seguramente que hay personas que están en complicidad a la hora de proporcionar esa información a este grupo de personas que evidentemente realizan una actividad completamente ilícita y que están atentando contra un derecho fundamental de cada uno de nosotros como individuos, ¿no? No sé qué opinen al respecto. Que yo sabía de ese tipo de llamadas es que lo hacen de una manera aleatoria. ¿A qué me refiero? La verdad no sabría de dónde vienen esas llamadas, pero sí se han identificado muchos números. Por ejemplo, en Puebla había un número 2225 que siempre era de ese tipo de llamadas, ¿sí? de fraudes. Entonces, lo que hacen estas personas es literal, abren un directorio telefónico y eligen. ¿Y cómo te puedes dar cuenta? Porque a lo mejor tu calle se llama calle Morelos, pero el directorio de Telmex no te permite que tú pongas en tu dirección calle Morelos. Tú le debes de poner calle José María Morelos y Pavón. Y entonces estas personas precisamente hablan buscando a la persona y diciéndole que generalmente que están afuera de su casa, que están en la dirección calle José María Morelos y Pavón número tal, y que ya te estuvieron checando, ¿no? Ese es un primer indicador de que estás siendo parte de un fraude. Ese mismo nombre de tu calle, si tú lo conoces coloquialmente con un nombre, si de verdad alguien te estuviera investigando, sabría cómo se llama esa calle. Y pues de ahí solamente es lo mismo que decía la maestra Diana: ir a Telmex y solicitar que no muestren tu dirección, y si quieres hasta quitar tu teléfono del directorio telefónico, también lo pueden hacer, pero eso bueno ya es cuestión personal. Tú comentabas algo muy importante, o sea, dices que entonces buscan a través del directorio telefónico, pero bueno, a mí en lo personal me ha pasado que a mi número privado de celular me llegan llamadas a veces de números extraños que yo completamente ni siquiera conozco. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo es que tienen acceso a mi teléfono celular? O sea, ¿quién se presta para eso, no? ¿Qué tipo de personas o empresas se están prestando para proporcionar esa información a ese tipo de personas, no? Porque a final de cuentas, pues están en contra de uno de mis derechos, que es un derecho a la privacidad, ¿no? Sí, en esto es importante recordar, que cuando se dio eso famoso de que íbamos a registrar todos nuestros datos con lo de los celulares y que ya no iban a vender prepagos, sino ahora ya iba a estar todo bien controlado. Cuando se dio todo ese proceso, que la verdad ahorita se me fue el nombre de cómo se llamaba ese proceso, donde teníamos que registrar, dar nuestros datos, dar nuestra CURP,
para que nuestro número quedara registrado a nuestro nombre y con nuestros datos personales. Se supone que ahí también se descuidó mucho la seguridad de esos datos. ¿Por qué? Porque justo el día que terminó todo ese proceso, al siguiente día las bases de datos estaban a la venta en Tepito. Entonces, sí tiene mucho que ver aquí la empresa que está manejando esos datos. La seguridad sí estaba vulnerable y se manifestó porque todas esas bases de datos estaban a la venta al siguiente día que terminó el proceso, estaban a la venta en Tepito. Oye, pues en ese caso es una situación completamente nefasta, ¿no? Digo, ¿y qué ha hecho la ley al respecto? ¿O qué procede en este caso, no? Digo, partiendo de esta perspectiva tan nefasta, ¿no?, que se ha presentado. Bueno, ¿qué elementos tenemos? Aquí lo más importante, y perdón que parezca disco rayado, pero es esa cuestión del aviso de privacidad, pero más que nada que sepamos cuál es la fuente, en todo caso, principal, porque hay que recordar que esto ya es una cadena. Si tú a alguna institución, lo reitero, le diste un consentimiento tácito, es decir, no te manifestaste de acuerdo o en desacuerdo con ese aviso de privacidad, desde ese momento ya tiene tus datos y pues dentro de los márgenes de la ley relativamente puede hacer con ellos lo que está permitido en ese convenio. Aquí la cuestión es, ¿qué se puede hacer? Si tú identificas ese origen de a quién tú estás emitiendo en primer lugar tu información, puedes hacer una solicitud o enviarle una solicitud y ellos están obligados, precisamente esta solicitud, aclaro, va encaminada a que se haga algún aspecto como lo estaba comentando acerca de pues la cancelación, rectificación con respecto a tus datos, y ellos están obligados a responderte en un plazo de 20 días. En dado caso que ellos te digan, sabes que nosotros presentamos el aviso de privacidad y tú te expresaste de manera tácita, es decir, no respondiste con un sí o un no, efectivamente nosotros lo vamos a tomar como que estuviste de acuerdo. Y partiendo del contenido de ese aviso de privacidad, entonces ellos te deben de emitir, como lo comenté, en 20 días la razón de por qué sí van a quitar tus datos o no van a quitar tus datos. Y en el caso de que fuera procedente quitarlos, entonces en un periodo de 15 días aproximadamente, que son los términos que está regulando esta ley, ya podrías de alguna manera verificar que efectivamente estos datos pues se hayan cancelado, rectificado, cualquier tratamiento que en este caso tú estés solicitando que se haga. Aquí lo difícil es eso. Si nosotros no sabemos desde dónde está saliendo esa información, ¿a dónde vamos a presentar esa solicitud? Es ahí lo delicado de estas cuestiones. Ok, también otra parte que igual y vuelve a sonar con lo mismo que terminología, ¿no? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando cumples o tienes esa función de ser como segunda persona, que alguien va a tramitar que una tarjeta de crédito, que una tarjeta de departamental, y te ocupan como una segunda persona para corroboración de datos, y la persona deja de pagar, ¿sale? Y te empiezan a llegar llamadas amenazándote, porque prácticamente esas llamadas vienen de lo que viene siendo del departamento, ya sea de compras o resulta a veces del mismo banco, donde te están, pues prácticamente yo lo llamaría amenazando con que te van a hacer un embargo. ¿Qué pasa con eso? Porque de antemano a lo mejor la persona te dice, ¿sabes qué? Yo te puse como contacto. Así que cualquier cosa, si te marcan, si preguntan que si me conoces, pues si sabes que me conoces, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la persona se le olvida realizar los pagos y empiezan a hostigarte? Porque sí es un hostigamiento el que te estén hablando a cada rato y ya es una llamada amenazante, porque te están diciendo que te van a embargar, cuando pues ni siquiera sabes de antemano, no firmaste nada por la otra persona. Pero en ese momento, ¿qué ocurre? ¿Qué puede pasar? Bueno, aquí se están presentando diversas cuestiones, sobre todo de índole financiero, reitero. Cuando tú estás dando tu consentimiento para que otra persona o para que otra persona le puedan otorgar un crédito, desde ese momento, lo estaba comentando hace un momento, pues las instituciones, en este caso de información crediticia, se ven apoyadas de alguna manera para que ellos puedan hacer este tipo de averiguaciones, si lo quieres ver así, porque ellos al final de cuentas están pues solicitando pues su derecho, que sería el pago.
Sin embargo, aquí tú no estás, hay que aclarar una cuestión, tú solamente fuiste nombrada para que se pudiera verificar que esta persona efectivamente pues cuenta con ingresos o tiene un buen historial, buenas referencias. Si a ti te molesta, en todo caso, a ti no te pueden cobrar. No te pueden cobrar en este sentido porque tú no estás fungiendo como un aval o como un fiador. Tú únicamente estás manifestando que conoces a la persona, que tienes buenas referencias de ella, que tiene un ingreso y que por eso, bueno, pues sería viable que a lo mejor, porque al final de cuentas la decisión lo toma la institución crediticia, pues que les otorguen el dicho crédito. Pero reitero, ahí únicamente estás avalando una información básica. No estás firmando y por ende, pues no hay mayor derecho de ellos sobre ti con respecto a un posible cobro. Cuando sí tienen ellos derecho de alguna manera para solicitarte efectivamente el cobro, ¿qué es lo que pasa? ¿O cómo fue que ese derecho nació? Fue cuando tú entonces, si firmaste un documento, un pagaré principalmente, que a veces o generalmente viene inserto en un contrato, en donde estás apoyando a una tercera persona. Es decir, si tu amiga te solicitó ser su aval, ser su fiador, efectivamente tanto tiene que firmar ella como tienes que firmar tú, para que entonces estas instituciones de cobranza puedan ejercer cierta presión para que ellos pues también estén en su derecho de solicitar su pago. Pero aquí estamos hablando que hay una diferencia. Una cosa es que tú nada más digas que conoces a una persona y seas una referencia, y otra cosa es que ya seas una aval. Ahí estamos hablando de cuestiones totalmente diferentes. Sí, mientras exista la firma, ya estamos dando por hecho que nosotros ya estamos formando parte de esta causa, llamémoslo así, de que tú funges como su aval, como su fiador, y que de alguna forma u otra te van a ubicar a ti para pues responder ante esta persona. Ahora bien, mencionabas acerca de esta queja en Conducef. Bueno, ok, tú presentas tu queja en Conducef, ahora Conducef, ¿qué hace con respecto a estas personas? A esta, llamémoslo, esta tienda que fue la que hizo pues llamémoslo, uso de tus datos, pero aquí yo lo veo de una mala forma, porque tú no firmaste de antemano nada. ¿Qué procede en este caso con Conducef a esta empresa? Pues mira, aquí en primer lugar Conducef se tiene que cerciorar de ciertos elementos para que pueda en todo caso pues iniciar algún tipo de proceso. Sin embargo, no va a tener mayor armas Conducef que las que tú le des en este caso, ¿sale? ¿Por qué? Porque si tú únicamente estás diciendo, no, es que yo di mi nombre y bueno, me están hablando y ahora me están haciendo un cobro, ellos te van a preguntar si firmaste, qué firmaste, cuándo, y tú no vas a tener ningún elemento. En todo caso, Conducef se tiene que cerciorar de dónde, de acuerdo a la manifestación que tú estés haciendo, de dónde está saliendo ese cobro, cuál es la institución que lo está haciendo, y en todo caso, pues te tendrá que responder. Pero aquí es una cuestión de investigación, si lo quieres ver así. Oigan, y hoy en día que está tan de moda esto de la cuestión tecnológica, no sé si les ha tocado un poquito acerca de lo que es Windows 10, que da la impresión que cuando uno quiere instalar este sistema operativo, pues nos solicita, entre otras cosas, permitir precisamente que Microsoft tenga acceso a mucha información de nosotros como usuarios, y desde luego pues es una pregunta obligada. ¿Qué es lo que pasa aquí en este sentido, ¿no? con esta compañía? Pues precisamente lo que dice la maestra Diana, tiene sus avisos de privacidad, ¿no? Y tú cuando lo instalas aceptas todas las condiciones de Microsoft y aceptas que el mismo sistema operativo te esté monitoreando. Te va a estar monitoreando todas tus actividades como tal. De hecho, la versión 10 de Windows no te permite instalar ninguna copia, por así decirlo, pirata, precisamente porque tú le estás permitiendo que se incluya en tu computadora. O sea, tú no tienes ya ningún tipo de privacidad. Él te está monitoreando todas tus actividades, todo lo que instalas. De hecho, lo puedes instalar, queda instalado, pero apagas la computadora, la vuelves a encender y la aplicación que tú instalaste ya no está. Precisamente porque Microsoft
protege ese tipo de situaciones, ¿no? Y ahora, no solamente hablemos de sistemas operativos, también debemos tener mucho cuidado con los puntos de acceso libre. ¿A qué me refiero con esto? A los famosos zonas de Wi-Fi, donde tienen acceso todos y todos lo hemos utilizado, pero irresponsablemente, ¿no? Espero que nuestro gobierno no lo esté haciendo, pero muchos gobiernos lo hacen, y al conectarte tú a uno de esos servicios, lo que están haciendo es monitorear tus dispositivos. Tú le estás dando acceso precisamente a tu dispositivo cada vez que te conectas a su red libre, que es la que ofrece el gobierno, ¿no? Entonces ya dependerá de cada instancia el trato que tenga de esa información, pero en otros países se ha dado que la usan para tener un control de cada una persona, ¿no? Pueden ser, en este caso, terroristas, ciudadanos comunes y corrientes, o alborotadores, o como ustedes le quieran llamar a ese tipo de situaciones, pero siempre debemos de tener mucho cuidado con esos puntos de acceso libre. Yo creo que definitivamente no podemos agotar toda la información respecto a los datos personales o a la protección de datos personales en una sola sesión. ¿Por qué? Porque todavía nos falta incluso hablar de los datos personales que son sensibles, ¿no? Y que ya vamos a cuestiones más delicadas. Aparte de que todavía estamos hablando ya de lo que son aquellas cuestiones de redes, cuestiones pues virtuales que todavía dan pues para mucho más. Yo invitaría a mis compañeros pues que hiciéramos otra sesión al respecto y quedaran un poquito más claras algunas cuestiones. ¿Qué les parece, maestro? Lo agendamos para el próximo programa, me parece una estupenda idea. No, la verdad es que sí, porque sí quedan a flote muchísimas cosas y falta mencionar esta parte, ¿no? Que platicábamos antes de iniciar, ¿no? ¿Qué pasa con el uso de las redes sociales? Pero pues sí estaría bien esta parte de poder agendarlo, como dice el maestro Raúl, y poder tener la oportunidad de platicar con la maestra Diana con respecto a estos puntos. Y pues por el día de hoy se nos ha agotado el tiempo. Reitero nuevamente, estos temas están dando mucho de qué hablar, están siendo unos temas muy productivos porque nos abren un panorama bastante amplio con todo lo que acontece el día de hoy y pues en la vida diaria, ¿no? Así que nos queda y nos resta despedirnos el día de hoy con una frase de Stephen Hawking que dice: el único sistema seguro es aquel que está apagado en el interior de un bloque de hormigón, protegido en una habitación sellada, rodeada por guardias armados. Muchísimas gracias a todos y que tengan buena tarde.